Ishwarama, la Madre Elegida, por Sri N. Kasturi. Traducción de Herta Pfeiffer, Santiago, 18 de junio de 1988. El Nilayam. Ishwarama apreciaba la sinceridad y el entusiasmo de los niños. Sus nietos formaban un grupo de chicos muy inteligentes y ella insistía en que debían aspirar a seguir estudios superiores y tender hacia un máximo de educación. También le gustaba estimular en este sentido a los hijos y nietos de otras personas. Insistía frente a Swami para que apoyara a los que había elegido y enviara dinero para que pudieran hacer frente a los gastos de escolaridad, pagar alojamiento y comprar libros. Era yo la persona que se encargaba de llenar los formularios para los giros en dinero y de hacerlos llegar a la oficina de correos, habiendo sido jefe de correos por algunos años también. Debido a esto, Ishwarama venía a mí para verificar que el dinero se hubiera enviado a los diferentes muchachos diseminados en un gran número de escuelas. Se entristecía cada vez que los envíos sufrían alguna demora. Los niños no podrán estudiar tranquilos así, decía. Van a estar demasiado preocupados como para poder leer en paz. Cuando descubría que se había borrado algún nombre, debido a que el muchacho había abandonado la escuela, me presionaba para que le escribiera a sus padres y los persuadiera para que lo dejaran en la escuela hasta que lograra algún grado de preparación. ¿Y los enfermos? Ishwarama era quizás la persona que se sintió más gratificada cuando Swami anunció que se edificaría un hospital con 12 camas sobre la colina que quedaba hacia el sur del mandir. No obstante, no dejó de quejarse con respecto al lugar elegido. ¿Cómo podrán los enfermos hacer el esfuerzo de subir hasta allá?, preguntaba, y no quedó satisfecha cuando Swami replicó que podían ser llevados al hospital por devotos o voluntarios que los llevaran en camillas, o que podían hacerlo en las carretas tiradas por bueyes, subiendo por el camino que se iba a construir especialmente. El hospital, sin embargo, fue acogido de todo corazón. En lo tocante a ella, mientras Swami se encontraba en el mandir de la aldea, e incluso cuando estaba ausente, podía recurrir a los expertos consejos médicos de la doctora Lakshmi, la renombrada facultativa y ginecóloga de Nellore, que solía quedarse por semanas en la presencia de Swami. Cada vez que ella, sus hijas u otros miembros de la familia Ratnakaram eran cariñosamente atendidas por la doctora, Ishwarama le rogaba que examinara también a otras mujeres de la aldea, entregando su diagnóstico y las prescripciones correspondientes para ellas. Realmente ansiaba que una doctora pudiera quedarse durante todo el año en el mandir para poder prestar ayuda de urgencia a las mujeres en caso de necesidad. También ella se unió a los grupos de devotas que acarreaban arena, piedras, ladrillos y cemento desde el camino hasta el sitio en que se construía el hospital. Ella misma cargaba ladrillos, haciendo caso omiso de las protestas de las demás mujeres. Al terminarse con la obra, se dedicó a buscar a las primeras pacientes, a llevarlas ante el médico, a pedir que fueran admitidas y a cuidarlas hasta que las dieran de alta y pudieran participar de nuevo, de manera normal, en sus trabajos domésticos y en los campos. La doctora Jayalakshmi, ginecóloga formada en Wales, que atiende en el hospital de Sathya Sai, me contó que Ishwarama había sido una pionera sirviéndole a las mujeres encinta y a los bebés. Las aconsejaba en contra de los ritos mágicos y las ofrendas de aves y corderos a Mariamma o a deidades inferiores con el objeto de ahuyentar enfermedades. Acompañaba a las pacientes mientras eran interrogadas, esperaba hasta que se entregaran los diagnósticos y las sujetaba cuando había que administrar las temidas inyecciones. Y cuando eran admitidas algunas pacientes para ser hospitalizadas,
subía con mayor frecuencia a la colina con el objeto de hacerle ver a las infortunadas que había una madre interesada en su recuperación. La madre hubo de enfrentar un fuerte golpe del destino algunos años después de la inauguración de Prashanti Nilayam. Su hija mayor, casada con el propio hermano de Ishwarama, quedó viuda en circunstancias trágicas. Lo había mordido un perro, que como se verificara posteriormente, tenía hidrofobia. Los aldeanos no habían oído hablar de Pasteur. Interpretaron la enfermedad como debida a la magia negra o al mal de ojo, y recurrieron a medidas como para contrarrestar a estas fuerzas invisibles. Mas tanto los conjuros verbales como las pociones de hierbas se mostraron ineficaces. Ya era demasiado tarde cuando el paciente fue llevado al hospital de Anantapur, a 44 millas de distancia. La vida consagrada a la entrega y al servicio de Subba Raju terminó de manera abrupta y trágica. Por algunos años se había ocupado de supervisar los trabajos cuando Prashanti Nilayam estaba construyéndose. Ishwarama se desplomó con este fuerte impacto. Swami la consoló y la sostuvo durante esos días negros. Instiló valor en su corazón. Sus palabras actuaban como un bálsamo para la mente desgarrada. Se dedicó con mayor energía a cuidar al pequeño hijo de su acongojada hija. La otra hija había corrido la misma suerte algunos años antes. Ella tenía 2 hijos y una hija. Ishwarama sentía un doloroso impacto cada vez que pensaba en que uno de esos hijos era sordomudo. En realidad, era una pesada cruz la que debía cargar. No obstante, cuando la madre contemplaba la condición física y mental de los hombres y mujeres que confluían hacia Puttaparthi para beneficiarse con la sanadora mano de Swami, sentía que la vida no constituía sino un camino de una terrible miseria a la otra. El bebé recién nacido llora, porque alguien le ha dicho que habrá de enfrentar dolores sin fin. La muerte representa la cortina que cae para señalar el final de esa tragedia sin alivio que se llama vida. Estos pensamientos no la amargaban, sin embargo, le servían para extraer energías de ellos y para sobrenadar con vivacia las salobres aguas del sufrimiento. Decidió salir en busca de la desesperanza y el abatimiento para volcar en los corazones entristecidos el rocío de la compasión. Pasaba horas consolando y aconsejando a las mujeres que llegaban hasta Prashanti Nilayam, con su propio estilo, simple, sincero y luminoso, instilándoles fe en Dios y confianza en sí mismas. Ishwarama mostraba un gran corazón para con las mujeres jóvenes, cuyo destino las había llevado a la viudez y que por ello eran excluidas de la sociedad, como si su desdicha fuese algo infeccioso. También iba en busca de las jóvenes que habían sido abandonadas por sus maridos y que habían quedado solas e indefensas. Habían muchas que eran traídas por sus padres o parientes para que se recobraran del golpe y pensaran en reiniciar sus vidas una vez más. Descubrió que un gran número de las mujeres que eran atraídas a Puttaparthi bajo la creencia de que eran afligidas por espectros o de ser víctimas de los espíritus, se mostraban receptivas a la ternura y la suavidad. La loca furia y los desgarradores gritos de muchas de estas infortunadas se veían considerablemente aplacados al ser recibidas con las bondadosas palabras y el dulce consuelo de la madre, porque la causa básica de su enfermedad residía en la carencia de amor. El amor con que trataba a estas mujeres fue expandiéndose en su despliegue mientras observaba a Swami sanando a los muchos afectados por diferentes males. Lo veía derramar compasión sobre ellos y aplicar con profusión vibhuti sobre sus entrecejos. Una vez que se habían recuperado
y habían sido llevados de regreso a sus hogares, Swami solía relatar las razones por las cuales los pensamientos de estos desdichados se habían distorsionado y por las que sus palabras surgían empapadas en resentimiento. Escuchándole, Ishwarama decidió que no volvería a condenar ni a ridiculizar a ninguna mujer sobre la base de sus aparentes faltas o deficiencias, porque ahora sabía que ellas no representaban sino los síntomas de un desajuste, de abandono, de persecución o de pobreza.